Muy buenas tardes para todas las personas que nos ven el día de hoy en una nueva lectura de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a las personas que nos ven a través de Twitch en estos momentos y los invitamos y las invitamos a participar en nuestro chat en vivo para que nos puedan dar sus opiniones, sus recomendaciones, todo lo que nos quieran decir con respecto a la lectura del día de hoy, que es una lectura muy especial porque tenemos invitada a Constanza, que nos estuvo acompañando ya con una lectura de Alan Smith y No salvó el mundo. Hoy nos trae un nuevo texto, una nueva lectura. Entonces bienvenida Constanza, bienvenida Cata también, que es nuestra directora y la creadora de este espacio literario en Twitch. ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Buenas tardes, Iván, buenas tardes, Katin. Pues muy bien, contenta de volver a estar en este espacio con ustedes y hablando pues de literatura colombiana, que es muy emocionante cuando uno encuentra un buen autor, sobre todo de este género tan extraño que es la ciencia ficción. Ok, muy buenas tardes, Connie. Buenas tardes, Iván. Saludamos a todas las personas que nos acompañan en vivo a través de nuestro canal de Twitch y a quienes nos van a acompañar luego en nuestras repeticiones en nuestro canal de YouTube. Lo prometido es deuda, Connie. Te hemos estado anunciando desde la semana pasada. Ha sido muy esperada y muy aclamada por nuestro público. Es un placer, como siempre, tenerte aquí, siempre bienvenida. Y sí, tenemos hoy una lectura muy especial. Nuevamente volvemos a nuestro nicho de la ciencia ficción, que creo que nos ha unido. Y tenemos esta lectura muy especial también. Cuéntanos, por favor, qué vamos a leer hoy, por qué llegamos a esta lectura. El micrófono y el espacio son tuyos. Bueno, pues muchas gracias, Kathleen. Hoy vamos a hablar de un libro, de una novela, publicada en 2018 por la editorial Vestigio. Nuevamente, Vestigio está en este escenario, y es la novela El Gusano, de un escritor muy joven, pero muy talentoso, que se llama Luis Carlos Barragán. Luis Carlos es artista plástico de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un magíster en Historia del Arte Islámico, hágame el favor, de la Universidad Americana del Cairo. Pues es un personaje bien interesante, no es muy común que haya un joven pues de tan corta edad, él es muy jovencito, como interesado en estos temas de Oriente, de la mística de Oriente, ¿no? Y al mismo tiempo esté absolutamente engomado con la ciencia ficción. Y pues entonces esta novela él la escribe y digamos que tiene un gran impacto. De hecho, la versión que tengo yo es la segunda impresión que le hacen a la novela, que pues eso para un escritor es todo un orgullo, porque quiere decir que vendió más de 1000 copias. Entonces uno dice, no, wow, la novela está triunfando cuando pasa ese tipo de fenómenos. Entonces pues es muy interesante leer a una persona tan talentosa y tan joven contando una historia que digamos que al comienzo uno parece que estuviera delirando, o sea, como que si Alan Smith enloquece un poco al lector, El Gusano termina de romperle la cabeza, porque es una novela que es una mezcla, o sea, tiene tres, digamos, motivos interesantes. El primero es el tema de la identidad. El protagonista es un joven que sufre una transformación en su cuerpo por una situación que les voy a mencionar más adelante, a los 5 años de edad o a los 6 años de edad en el kinder, y el encuentro lo tiene con una chica que viene de Siria, o sea, es una niña del Medio Oriente, y con ella sufren un cambio, una transformación, y él digamos que queda con parte del cuerpo de esta chica en su propio cuerpo, y ella con parte del cuerpo de este chico en su propio cuerpo. Entonces imagínense, así empieza la historia, empieza en un kinder donde ocurre este fenómeno, y este kinder no queda ni en Nueva York ni en las grandes capitales del mundo donde suelen pasar las historias como la que cuenta Luis Carlos, sino que pasa en Timbío, Cauca. Entonces esa es otra particularidad muy interesante de esta novela, y es que el inicio de la historia de ciencia ficción que nos va a contar él, este mundo de transformaciones físicas, biológicas, psicológicas, etcétera, empieza en un pueblo perdido, digamos, en la geografía colombiana, ¿no? En el Cauca, en este momento. Entonces es una novela que, digamos que ya de entrada impacta,
por la primera, digamos, escena que muestra al lector, que son niños, digamos, que están en una situación apocalíptica, digamos, una especie de presente apocalíptico. La novela se sitúa en un 1997 un poco futurista, ¿no? En el que los seres humanos han perdido la capacidad de separar sus cuerpos entre sí. Entonces, si se tocan, se cruzan, digamos, se unen unos con otros. Al fenómeno le llaman en el libro la fusión. Entonces los seres humanos no pueden separarse unos de otros, porque si no, o sea, no pueden tocarse porque si no se fusionan. Entonces pueden terminar con pedazos de cuerpos de otras personas en su propio cuerpo. Y esto le ocurre a un niño que se llama César, que es el protagonista de la novela, a su tierna edad, digamos que esto es el kinder. Entonces, pues digamos que ahí empieza de entrada pues un ambiente bastante extraño, ¿no? En el que nos sumerge Luis Carlos, donde las preguntas por la identidad, por el quién soy, por la comunión de la humanidad, pues se vuelven importantísimas, y al mismo tiempo habla de la realidad colombiana, habla de la realidad del Medio Oriente. El personaje deambula en estos escenarios, habla de Bogotá, entonces como que hay unos viajes bastante curiosos de los mismos personajes dentro de la novela, y de este gusano que más adelante nos van a revelar quién es el gusano, o qué es el gusano y por qué se llama así, por qué termina esta historia con este título que es bastante llamativo y muy interesante a lo largo, mientras uno va desarrollando la lectura. Entonces, pues esta novela creo que se ganó un premio, espérense, yo chismoseo aquí en Wikipedia, gracias a Dios existe. Bueno, aquí cuenta la leyenda que, bueno, él tuvo una primera novela que es Vagabunda Bogotá, que fue ganadora del 10º premio de novela de la Cámara Colombiana de Comercio de Medellín, y estuvo nominada al premio Rómulo Gallegos en 2013. En 2012 se ganó el 2º premio Historias de Amor de Timbío, Cauca, y en el 2018 ganó el premio George Escalon por su... Ah, bueno, eso fue Luis Carlos, ¿no? Por la tesis de maestría que hizo. Y se ganó otro premio que se llama Ucronías del Perú. Mejor dicho, este hombre es más premiado que... De hecho, ni para qué les digo tanta cosa. Y el gusano estuvo en un concurso, en el concurso de ciencia ficción de Isaac Asimov de el Ateneo de Puerto Real en España, y pues allí pues se volvió, ahí como que hizo su salto triunfal al estrellato de la literatura. Entonces pues digamos que nos enfrentamos a un monstruo, digamos, de la literatura muy joven, que nos va a meter en unos mundos bastante locos. Pues yo empecé también la Vagabunda Bogotá, y son ambientes que uno diría no son aptos para niños, ¿no? Sin embargo, la niñez, la infancia, la adolescencia, las preguntas de la juventud, la rebeldía, las preocupaciones políticas y ecológicas están presentes en la novela. Entonces digamos que eso es muy interesante en este texto. Entonces voy a empezar con una partecilla del comienzo de la novela para que ustedes se enteren un poco de qué va este texto. Les voy a mostrar una imagen muy bonita que tiene hecha por él, porque él también hace sus propias ilustraciones, de esta escena que les menciono yo anteriormente, para que los lectores se vayan dando una pequeña idea de qué va a pasar en esta novela. Entonces, con esa imagen vamos a iniciar la lectura de la novela El Gusano de Luis Carlos Barragán. Ok, claro que sí. Entonces, te escuchamos. La novela inicia en un capítulo que se llama Síntesis, y es un diario por horas. Entonces les voy a leer desde las 10:30 de la mañana, que es donde ocurren estas circunstancias extrañas en las que el personaje va a sufrir esta transformación. Dice lo siguiente: a pesar de que los niños eran vigilados constantemente, Sara y yo estábamos solos en el salón. Sara me miró y yo la miré de regreso. El salón de clases estaba vacío. Ahora que soy grande puedo decir que estos episodios de yo te lo muestro y tú me lo muestras son más comunes de lo que la gente imagina. Casi todos mis amigos cuando tenían 6 o 7 años tuvieron una experiencia sexual extraña que recuerdan con incomodidad. No sé cómo terminamos uno frente al otro quitándonos la ropa. Y lo digo porque ella no podía hablar español y yo no sabía hablar árabe. Sara era una mona de cabello crespo con cara muy redonda y labios pequeños, con ojos verdes y muy claros. Muchos sirios son así. Su rostro salió de la capucha con el cabello pegado a la cara por el sudor. Era una masa de pelo amarilla y su carita era suave. No sonreía, era como si estuviéramos haciendo algo profundamente serio. No parecía asustada ni regañada ni triste. Fue ella la que me ordenó con tono casi militar: quítate la ropa. Pero con mímica en imperativo.
Y unos segundos después, cuando yo estaba desnudo y ella estaba desnuda, me dijo moviendo las manos, tócame. Un poco aterrado por lo que estaba pasando y tal vez a punto de llorar, recordando con miedo todas las veces que mi mamá me dijo que no tocara a nadie, que el diablo me iba a comer si tocaba a alguien, que ella ya no me iba a querer si tocaba a alguien, a pesar de todo eso, y cuando vi que ella me sonreía, di 2 pasos en su dirección y puse mis deditos regordetes en su hombro. Mi mano no sintió nada extraordinario al principio, solo la piel caliente y sudada de otra niña. Pero ella se movió intentando decir, no seas tonto, tócame de verdad. Por eso me acerqué mucho más y la abracé con fuerza. Al principio sentí su piel cálida contra mi piel, pero luego comencé a sentir otras cosas. Mis manos comenzaron a hundirse en su epidermis. Mi cuello, de alguna forma, se abrió y casi por accidente mis vértebras tocaron sus vértebras. Sentí su corazón latiendo con fuerza dentro de mi pecho. Ella fue más adelante, tomando impulso y dando un paso a través de mi cuerpo. Por un instante sus órganos internos pasearon dentro de los míos, y nuestras venas compartieron la sangre, las hormonas y todas las cosas salvajes que corren en nuestro interior. Nuestros cráneos se unieron como células en una mitosis en reversa, con núcleos que intentaban definirse en un instante de furia, como yo soy yo y tú eres tú, con ojos que navegaban entre la materia gris y una nariz que avanzaba por el complejo óseo y la calidez de la boca húmeda, en completa oscuridad. Es como restregar mi hígado con tu páncreas, como sentir que algo mío se me va a enredar en tus costillas y que nuestras rótulas y uniones de cartílago fueran a jugar un rato. El viaje a través del sistema nervioso parece por un instante un viaje por una galaxia. Lo que nos ocultan los poros de la laringe, el túnel de la oscuridad y órganos grasos se convierte en un vórtex de luz. Por un momento estoy rodeada de diamantes y cristales de pensamiento que pasan a una velocidad vertiginosa. Ella salió caminando por mi espalda, saboreando mis vértebras, y yo me quedé quieto, sintiendo hasta la mierda de niña de sus intestinos y sus diminutos ovarios dentro de mí. La profesora me encontró llorando, desnudo todavía. Me había orinado del miedo, me comportaba como si tuviera alguna enfermedad mental, porque no podía ver bien, y los dientes, las manos, la piel, era como si mi cuerpo fuera algo totalmente nuevo y bañado en sudor. Vean mi carita, deformada por el llanto. Esa niña me hizo algo feo. Era una niña mala. Los otros niños, todavía cubiertos con pasamontañas y máscaras, dijeron, cuando llegaron de jugar fútbol, que ella era una niña mala. Creo que ella salió llorando por la humillación pública. Llamaron a sus papás y a mí me dijeron que me pusiera la ropa tan pronto como fuera posible. Eso hice. Mi lloriqueo se convirtió en gemidos rítmicos y sorbedera de mocos, y al final la profe me dijo, cálmate César, buen niño, no fue tan terrible. 3:30 p.m. Cuando mis papás llegaron a hablar con la profesora, me dijeron que esperara afuera. Escuché desde el pasillo, mirando las paredes pintadas con las figuras deformes de Mickey Mouse y el pato Donald, que la niña siria me había hecho fusionarme con ella. Mi mamá lloró, mi papá intentó calmarla, pero él mismo estaba bastante perturbado. Ellos nunca habían experimentado la fusión. Desde hace un mes que no se tocan por miedo a incidentes menores que habían ocurrido mientras dormían. Una mano dentro de la otra, o un besito en el que los labios se meten dentro de los otros labios, o los dientes de una boca terminan jugando a la ronda en las encías de la otra. Digamos que hasta ahí voy a dejar ese primer pedacito y continúo a las 4 de la tarde. El niño está en el baño, obviamente, preocupado. Me quité la capucha y me busqué en el espejo y no me encontré. ¿Quién era? ¿Qué era esto? Mi ojo izquierdo se había vuelto verde claro, mi cabello se había vuelto crespo y mis manos habían perdido algo de gordura. Mis papás estaban detrás de la puerta y golpearon. Déjanos ver, tranquilo. Tienes que dejarnos ver qué tan grave es. Al final salí, mirando al suelo, ahogando gemidos, sorbiendo mocos. Ambos se quedaron sin palabras, notando que mi nueva nariz o mis nuevos cachetes todavía conservaban algo vago de mi cuerpo original. Te ves como si fueras un sueño de otra persona, como si acabaras de salir del paquete, como un pedazo de niño y un pedazo de niña, un porcentaje de colombiano del Cauca y de alguien del Medio Oriente. Abres la boca y miras tus nuevos dientes. No encajan perfecto, pero algo es algo. Miras las uñas, crecen un poquito más adelante que antes. Eres ambidiestro, miope, tienes las manos pequeñas, los muslos gordos, pero sobre todo, uno de tus ojos es verde y el otro es café oscuro. Podrías asustar a tu abuela. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué va a decir la tía Olga Clemencia? ¡Ja!
Dirán que fue un accidente de transexualidad de 6 años. Dirán que los niños chiquitos se quitan la ropa porque también quieren tocar a los otros. ¿Por qué hablas en segunda persona desde el accidente? ¿Por qué ahora esta también es tu historia? ¿Por qué tú y yo estamos enlazados de ahora en adelante? Más adelante dice lo siguiente: pero los niños del jardín no podían sino burlarse de todo lo que vieran raro. Me llamaron ojiciego, el visco, el piquis, el sirio, el Marilyn Manson, el musul loco y otras cosas así. Nunca se enteraron de la complejidad de los cambios que había sufrido desde mi primera síntesis. Mis papás solo pensaron que estaría bien y que mejor era no hacer un gran lío de mi condición corporal. Las noticias intentaron normalizarlo o suprimirlo, y lentamente el mundo cambió a mi alrededor. O sea, ahí tenemos un primer fragmento. No sé cómo va la temperatura, cómo han sentido esa historia de este personaje que le pasa esta situación a los 6 años de edad, ¿no? Tremendo, tremendo, además porque las descripciones son bastante realistas, ¿no? Apela mucho a esa sensación de que, bueno, las cosas se frotan, todo se está uniendo y todo, y sí, personalmente estoy impresionada. No sé qué opina Iván. Sí, total, de hecho creo que apenas termine esto voy a ir a Mirabilia a buscarlo porque suena muy 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 bueno. Yo tenía así, más o menos lo que decía Connie al inicio, como que el título y la portada y todo dan a entender una cosa un poco diferente, y estas primeras descripciones o como esta introducción, no, me pareció brutal. Hay un montón de temas ahí interesantes, la cuestión del pues como el desprecio al diferente o el desprecio a una persona que como que no es o no interpretamos como de nuestro núcleo o de algo cercano a nosotros. El hecho de que la niña sea la impulsora del asunto y que se lo tome como muy normal mientras el niño está pues prácticamente sufriendo por lo que está pasando. Sí, deja como muchas intrigas, como muchas cositas por ahí que vale la pena explorar muy a fondo. Pues ahí lo que yo agregaría es que Luis Carlos intenta romper con ciertos estereotipos de género, de quién toma la iniciativa, de hablar de la sexualidad de los niños, que nadie habla de eso nunca, ¿no? Porque tiene mucho miedo a que sea estigmatizado. No quiero decir con esto que entonces se apruebe que la gente tenga relaciones con los niños, por supuesto que no. Pero sí hay un componente sexual importante en la infancia que se evade o se aísla para evitar tener ciertas, digamos, límites muy delgados, ¿no? Entre lo permitido y lo que no es permitido. En este caso el niño pues no podía tocarla por el tema de la fusión, porque estaba ya en los noticieros y la gente estaba muy alarmada, ¿no? Pero él siente que está haciendo algo que es pecado, ¿no? De cierta manera hay una concepción ahí de lo prohibido como algo que merece castigo si uno llega a transgredirlo. Entonces esta es una reflexión permanente que él va a hacer a lo largo de la novela y a lo largo del crecimiento de este personaje, porque él empieza siendo niño, pero llega a una edad adulta y pues hace una reflexión muy interesante sobre este tema. No, genial. Bueno, voy a contarles algo más. Dale. Perdón, te interrumpo. No, dale, tranquilo. Aquí viene otra partecita en el libro, dice: con la gente cubierta, con el miedo al cuerpo de los otros, con el silencio, con el aburrimiento, crecí creyendo que realmente estábamos en la segunda edad media. Después de todo, la experiencia con Sara me había transformado, y la transformación no solo había afectado mi cuerpo. Algo aterrador sucedía cuando me iba a dormir, algo que escalaba por la garganta. Me definía momentáneamente como Sara. La idea de que otra persona viviera en mi cerebro me daba escalofríos. De repente perdía el control de mi cuerpo y ella se miraba en el espejo de mi subconsciente, y su mano se encontraba con mi mano en la superficie reflectiva de mi córnea. Me despertaba sudando y llorando. Corrí al espejo del baño para mirarme, encendía la luz a las 3 de la mañana y encontraba esto. Han pasado años y aún al verme al espejo sigo viendo esta cosa, esta cara extraña. Abro la boca, miro las orejas, me acaricio el cabello, miro mi ojo verde. Giro la cabeza hacia el norte o hacia el sur. Mi reflejo sonríe, pero no soy yo. Me toco la boca y estoy sonriendo, y no puedo detenerlo. Hablo y mi voz no es mi voz. Me quito la camisa y recorro el tacto de mi piel centímetro a centímetro. Paso a paso, abro la boca y digo en árabe: Salam aleikum.
No dormí bien en una semana. De hecho, no dormí bien nunca más. El viernes estaba tan cansado que me quedé dormido sobre mi escritorio en el jardín. Luego mi mamá me encontró en el baño, sentado en el piso intentando leer Pulgarcito, moviéndome como un psicópata. La voz de Sara quiere salir por mi garganta. ¿No entiendes? ¿No entiendes lo que significa que haya alguien en tu cabeza y no seas tú? ¿Una criatura que se retuerce en tu interior como una larva? Y más adelante dice: millones de personas no podían dormir, porque como tú sabrás, las personas que tienen de adentro no dejan de hablar en la noche. Ese es otro fragmento ahí que me parece muy interesante, sobre todo por lo que implica el tema de tener a alguien dentro de uno mismo, ¿no? Y es un poco ese desdoblar también de la personalidad propia. O sea, esto no le sucede solamente al personaje de la novela El Gusano, sino que puede ocurrirnos a nosotros mismos. Esas voces que están dentro, que pues no necesariamente son las de la esquizofrenia, sino el diálogo que uno tiene interno con uno mismo, que es muy fuerte. Y que implicará verse al espejo y no verse a uno mismo, ¿no? Observar el espejo y no ver el reflejo de lo que uno cree que uno es. Eso me llamó mucho la atención en este pedacito. Es bien interesante. Tremendo, además que creo que ahí Luis Carlos, el autor, pues está dándole al clavo a un tema muy importante que, bueno, no sé, es mi interpretación, no sé si eso es así, pero bueno, así se debe sentir una persona trans, por ejemplo. Y es un conflicto que es muy interno y muy fuerte, me imagino, porque pues hablando de esos diálogos internos, hablando de la identidad, pues de pronto no que tu imagen no se corresponda a lo que tienes en la mente, pues eso ya de por sí configura un conflicto muy fuerte, ¿no? Entonces sí, creo que ahí lo que tú mencionabas antes, como que ya vamos viendo los temas y no necesariamente son explícitos, no es con un tono de, ay, vean, esto es terrible, vean esto, sino que lo hace más o menos con esa regla de la que hemos hablado a veces, que es como, bueno, mostremos, no contemos, ¿no? Y me parece impresionante y de una habilidad por parte del autor que se puede ver. Sí, es impresionante. Además que lo... Dale. ¿Cómo? Dinos, Iván. Retomando lo que mencionaban sobre los tabúes, pues hace poquito yo estaba jugando un videojuego que, valga la cuña, saldrá un artículo en el blog de Uno de Cada Estantería dentro de poco, que también mencionaba ese asunto de cómo las personas que, por ejemplo, como decía Constanza, todos nosotros en algún momento hemos tenido esas voces en la cabeza que nos dicen un montón de cosas o que nos hacen dudar de lo que estamos haciendo, que nos hacen tener como temor de las cosas que estamos haciendo. No es necesario tener un trastorno mental para que esto ocurra, pero sí hay un cierto tabú con respecto a eso en la sociedad, como que uno no puede decir abiertamente, no, a mí, yo a veces como que escucho una voz adentro mío que dice, no, usted no sirve para eso, usted no haga eso, o ese que está ahí en el espejo no es usted, es otra persona. Y uno como que si expresa eso de viva voz, pues aparecen estos juicios de usted está loco, o vaya al psiquiatra, o medíquese, o qué le pasa, eso no es normal. Y pues son cosas que creo que todos hemos experimentado en mayor o menor medida, y las personas que de hecho sí tienen algún tipo de trastorno, pues tienen que vivirlo prácticamente solas, porque son temas muy tabús en nuestra sociedad, como que la salud mental, y también se relaciona un poco con lo que decía Cata de, por ejemplo, una persona trans que quiere expresar o cómo se siente realmente, y la sociedad la presiona para que no lo haga. Todo eso genera un montón de conflictos que finalmente se expresan tanto en la parte física como en la parte emocional. Y nuestra sociedad como que sigue muy renuente a abordar ese tipo de temas, y que el personaje nos diga en la novela de Luis Carlos, que el personaje nos muestre a través de lo que nos están narrando que está sufriendo eso en silencio, creo que también es un poco diciente de cómo nuestra sociedad aborda este tipo de temas, como la sexualidad, la salud mental, el hecho de sentirse diferente o de verse diferente, con respecto a como lo
lo señalado por la sociedad. Me parece que es un tema muy muy interesante que tal vez es un poco delicado de tocar y que pues Luis Carlos y las personas que lo han abordado, como el juego que les contaba, han logrado tocarlo de una manera muy muy interesante y que nos permite ver pues todos esos problemas que hay de fondo en el tratamiento de estos temas entre nosotros mismos, que también muchos de nosotros de pronto también los vemos como un poquito tabú todavía. Sí, pues porque digamos que esa idea de lo normal, de la normalidad, es la más anormal que existe. O sea, digamos que el rango para que uno sea normal, muy poca gente cabe en esa definición médica de la normalidad. Y la gran mayoría de nosotros habitamos en un espacio un poquito más lejano a ese punto medio que quieren los psiquiatras y los médicos, ¿no? Y la sociedad. Entonces él creo que arranca mostrando cómo esos esquemas de normalidad se rompen en el caso de este niño que inocentemente le pasa esta situación porque él no la busca, ¿no? Él es un niño que va al colegio y termina siendo un niño niña, porque termina siendo hermafrodita, y él tiene que después empezar a tomar medicinas para dormir. Después viene un tema de la familia que se desbarata, el papá se va, la mamá se queda alcoholizada, tiene amigos que no son tan buenos, entonces él termina consumiendo ciertas sustancias muy joven, ¿no? Y si uno mira, esa es un poco la historia de cualquier persona que haya tenido un dilema con su personalidad y con su físico, sobre todo, que son las personas trans. Entonces, digamos que todo esto ocurre en las primeras 30 páginas de la novela. Entonces es fuerte, digamos, para el lector es como un batatazo, ¿no? Si no está acostumbrado a este tipo de historias. No sé si Kate iba a decir algo más. Sí, no, completamente de acuerdo. De hecho, volvemos al tema de cómo la ciencia ficción de pronto nos acerca a ese tipo de conflictos que uno no se espera, ¿no? Cuando uno le dicen ciencia ficción, uno se imagina muchas, bueno, ya hemos trabajado de pronto últimamente la desmitificación de pronto del género, porque pues no solamente, obviamente sí lo hay, pero no solamente es naves y el espacio y las batallas y todo esto, sino que aquí vemos también una excusa, una especie de pretexto más hacia esa visión del otro, ¿no? Que siempre lo hemos mencionado, de la ciencia ficción como reconocimiento de ese otro, y ese otro no tiene que ser un alien, ¿no? Una cosa loca pues en el espacio y esto. Entonces sí, siento que nuevamente el autor tiene como esta narrativa y la usa como excusa, o bueno, como pretexto para contarnos una historia muchísimo más cercana, ¿no? Exactamente, o sea, él utiliza la excusa de esta fusión biológica, ¿no? De esta situación, además que miren cómo empieza la novela. Les voy a leer el comienzo, que cualquier parecido con 2020 es pura coincidencia. Okay. A ver, yo les muestro ese fragmento que es buenísimo, porque es exactamente lo que nos está pasando a nosotros. A ver si lo encuentro. Ok. A ver. Dice, esto es terrible. Otros que eran un problema de seguridad. ¿Qué? Perdón, me perdí. Esto es terrible. Otros que era un problema de seguridad. Perdón, no, me devuelvo. Los papás parecieron estar aterrados de que en las noticias hubiera luz verde para que los niños pudieran volver al jardín y al colegio. ¿Cómo les suena esa frase? Oh. Ay, no, pero ¿cómo así? Algunos pensaron que no. ¿Cómo iban a permitirlo? Esto es terrible. Otros que era un problema de seguridad pública. El gobierno tiene que hacer algo. No parecía seguro o estable. La situación todavía no se había controlado. No había manera de asegurar que no sucediera un episodio cada 5 minutos. Así arranca la novela. A las 7:40 de la mañana. Que seguramente es la hora en que el niño tiene que estar levantado para irse al colegio, ¿no? Uh-huh. Y eso que dice que los papás son de mente abierta, o sea, y están alarmados por una situación que es una especie de pandemia, pero de la fusión en este caso. Okay. También es muy interesante que precisamente sean niños los protagonistas, porque es como eso que mencionaba Constanza hace un momento, y es los adultos son los que están preocupados por el asunto, pero pues por lo menos a la niña que terminó fusionándose con el protagonista,
pues como que eso ni le va ni le viene, o sea, es algo completamente, como hablábamos nosotros, es algo normal para ellos. Lo normal para ellos es... Para ella, sobre todo. Exacto, entonces es tener contacto con otro ser humano, conectarse con otro ser humano, eso todavía sigue siendo normal para ella. Mientras que para los adultos ya es como, oiga, no, manténgase alejado, ni siquiera, pues como nos leía Constanza en ese capítulo que nos leyó, una pareja que ni siquiera se toma de las manos porque le da pánico que se le crucen las manos o no se dan un beso. Pues nos habla un poco como de esa mentalidad de cuando uno va creciendo, que ya como que le coge miedo a un montón de cosas que en principio pues como que son miedos o son más que miedos, son como taras que se le van generando a uno a medida que va creciendo. No sé, de pronto para un niño también es muy normal que, no sé, un niño que se vista de niña. Eso es normal, están jugando o están haciendo algún performance o yo qué sé, no le ven misterio a ese tipo de cosas y no le meten los prejuicios que nosotros como adultos terminamos metiéndole a un montón de cosas que en realidad no, pues no afectan en absolutamente nada. Exactamente, o sea, es la ruptura entre la inocencia y los tabúes que tiene el adulto, ¿no? Y este pobre niño es víctima de esas cosas, ¿no? Aquí, digamos, en el relato, en lo que voy a contarles a continuación, ya él está un poco mayor y él cuenta un poco cómo fue ese crecer en una sociedad donde era prohibido tocarse, donde no había contacto, donde la gente no salía a la calle, o sea, muy parecida a la situación que estamos padeciendo nosotros por el tema de la pandemia. Y él habla de algo muy interesante, y es que como esta situación inicial de la novela arranca en el valle, dice algo para justificar la ida de su padre, porque el papá abandona a la mamá después de esta situación. Dice en un fragmento: crecí escuchando que la gran tragedia de la década era que todas las discotecas, los bailaderos, los clubs y los balnearios estaban cerrando. Como si el resto no importara, o sea, no importa que se fusionen seres humanos, no importa que exploten, porque hay un momento en donde si no son compatibles explotan, ¿no? Sino lo importante es, ay, no pudimos ir a rumbear hoy. Y pensemos en lo que está pasando, las fiestas clandestinas, ¿no? Todo esto que está, ¿no? Que es increíble, o sea, que uno le parece increíble que en plena pandemia haya un montón de gente que quiere rumbear y le importe 5 si se muere o no de coronavirus, ¿no? Y él dice esto, o sea, es como si hubiera sido una predicción. Aquí yo creo que Luis Carlos se puso su sombrero de mago y pues le pegó a lo que está pasando hoy en día con el tema de la pandemia. Y mire lo que dice: de la noche a la mañana la cantidad de gente en esos lugares se volvió mínima. Los gastos hicieron quebrar negocio por negocio y se convirtieron en bodegas. La música alegre de los pueblos, que ponía a la gente a bailar en los carnavales, que hacía que las personas se tocaran así fueran las manos para dar una vueltica, o escuchando un merengue de Ricarena, o las canciones de Fulanito, o la salsa de Héctor Lavoe, todo eso se estaba apagando. Lanzaba unos últimos destellos en Bogotá o Cali, hasta dejar al país en completa sequía musical. Timbío entró así en el oscurantismo musical. Bastaba dar una vuelta por el centro para sentir el silencio. ¿Qué tal? Uf, como siempre me maravillará cómo hacen estos autores para imaginar esos escenarios que sí se hacen realidad así, ¿no? Obviamente no, no sabemos, bueno, cuál fue de pronto la inspiración del autor, pero sí, claramente, creo que, bueno, si hubiéramos leído esto hace un par de años, uno diría, uff, ¿no? Qué escenario tan apocalíptico y no, exagerado. Sí, qué cosa tan triste y todo. Y bueno, pues nos acá, donde, bueno, a quienes nos vean fuera de Colombia, pues ahorita tenemos una situación ahí muy compleja con las personas de los negocios. Precisamente por esto, ¿no? Porque con la pandemia y bueno, se están enfrentando dos cosas que son como bueno, el interés económico, obviamente la supervivencia, y también entonces la salud, las políticas de salud pública y esto, y uno pensaría que esto es tremendo escenario apocalíptico, y no sé, en la pandemia donde pasa esto, y encima entonces también está el problema de las fiestas clandestinas, y cuánto puede una persona, o bueno, o los grupos de personas, pues añorar tanto esta situación hasta el punto de ponerse en peligro y poner en peligro a más personas, ¿no?
Y con Y esto esto último, se pone peor. sí, con eso último que mencionaba Constanza, quería hacerte una pregunta precisamente con respecto a eso. Y es, pues todo el lío de la novela es por el contacto. Y bueno, alguna vez recuerdo que para una materia tuve que leer un artículo en el que mencionaban que la gente, las personas de Latinoamérica especialmente, era un estudio que habían hecho con gente de Colombia, Perú y Ecuador, si mal no recuerdo, comparándola con gente europea. Y el estudio decía básicamente que la gente europea pues es muy fría, como que no les interesa mucho esa parte del contacto, que si uno le pide una dirección a un europeo, le dice como no tengo ni idea, o sí, siga por acá y listo. Pero el colombiano, el peruano, el ecuatoriano van y acompañan a la persona, si no saben se van con ella y averiguan entre todos, como que la cuestión del contacto, tanto emocional como físico, es un poco más relevante en esta parte del mundo. Entonces quería preguntarte si, teniendo en cuenta ese contexto, ¿te parece que la novela o la temática de la novela funcionaría igual si no hubiera sido puesta en el entorno colombiano? Si Luis Carlos no la hubiera dotado de ese ambiente colombiano, de ese ambiente como festivo, como de esas ganas de quererse tocar, de querer bailar, de querer estar cerca unos a otros, o si hubiera funcionado exactamente igual. ¿Tú qué opinas? Pues lo que pasa es que él hace una cosa magistral, y es que él mezcla ese ambiente colombiano de un pueblo de tierra caliente, ¿no? Que no es lo mismo. O sea, cuando tú decías es que dan la dirección con cariño, en Bogotá no. En Bogotá uno lo miran mal y no le dan la dirección y salen corriendo, porque piensan que tú qué vas a hacer, atracarlos, ¿no? Pero digamos en Medellín, en Cali, la gente es mucho más abierta y más amable, pues por una situación también de cultura, ¿no? Que es distinta. Digamos que él hace esa mezcla entre ese ambiente tropical, perdón que lo diga de esta manera que suena un poco despectivo, pero nuestro tropicalismo y nuestro amor latino se mezcla con otras dos culturas, porque él traslada al personaje al Oriente Medio, y él muestra a las personas del Oriente Medio que sufren, digamos, el tema del desplazamiento por la guerra, muy parecidas a las colombianas. Entonces, digamos que también depende de qué tipo de primer mundo o de qué tipo de europeo hablemos, o de qué tipo, porque digamos en Italia son igual de queridos y uno casi que lo llevan alzado a donde tenga que ir, pero en Francia no. Bueno, sí, en Alemania sí, pero en Inglaterra no. Y eso depende también de cómo se fueron consolidando las relaciones y la cultura del cuerpo en cada uno de estos países. En Japón te meten a la cárcel. Si tú tocas a alguien en la calle te mandan preso. Entonces yo creo que lo que hace él aquí interesante es que él puede convertir a Timbio Cauca en un lugar universal, en ese lugar donde hay calidez, donde todavía estamos más cerca al paraíso, ¿no? De ese mito fundacional, y no en esta contemporaneidad tan oscura y como tan perversa, ¿no? Como tan fría, como tan distante, ¿no? Sin embargo, él va contando cómo poco a poco él va perdiendo ese mundo del contacto y cómo lo recupera después de una manera un poco, a ver, ¿cómo lo digo? De una manera subversiva, Okay. ¿no? Porque pues digamos que lo prohibido pica, ¿no? Sabe, y entonces uno va y lo busca, y este personaje se da las mañas para poder volver a tener contacto con otros seres humanos, que está harto de no poder tocar a nadie, y pues además de haber tenido tanto pánico desde tan niño, ¿no? Que es un poco también lo que pasa cuando hay un desarrollo de personalidad en una persona LGBTI, y es que a ti te da miedo contagiar de cierta manera al otro de eso que eres tú. Entonces él tiene ese temor de convertir al otro en eso que él se volvió, que es un fenómeno para el otro. Que eso es una cosa que seguramente ahora estudia algún psicólogo, que tiene que ver con eso de ser diferente en una sociedad tan homogénea y tan heteropatriarcal, digámoslo así, heteropatriarcal. Esas palabras me enredan, pero bueno, pero así se dice. Sí, entonces sí. Miren lo que dice en un fragmento siguiente, dice: casi eliminaron todo lo que nos hiciera querer tocarnos. Fue como si escuchar esos sonidos angelicales fuera una forma de publicidad sobre los helados de chocolate para una ciudad de obesos que intentan no consumir calorías. O sea, es muy bonita esa descripción. Bueno, bonita dentro del dolor que implica eso. ¿Por qué en un mundo donde no se puede guarachar, para qué seguir vivo? O sea, esa es la pregunta que se hace el papá, y por la cual decide acabar con su vida de una manera muy loca, y es que él decide volverse un vaporware, o sea, un viajero de los cuerpos. Imagínense esta maravilla. Wow. O sea, él es un hombre de sangre caliente, caleño, digamos, o ayuno,
que no soporta vivir sin tocar, sin contacto, sin bailar, sin tener interacción social y termina fusionándose con todas las personas que se encuentran a su paso y se vuelve un viajero de los cuerpos, hasta que en uno de esos encuentros explota y desaparece. Pero obviamente al niño, que es su hijo, no le han podido contar eso, pues, porque ¿qué abuela le va a contar eso a un hijo? ¿No? Se queda muy difícil. Entonces él dice esa frase, que su padre no encontró más sentido para vivir y decidió volverse un vaporware. Y dice, se decía que mi madre, bueno, aquí él hace una descripción muy simpática de cómo su mamá es muy distinta a su padre. Dice, se decía de mi madre que había nacido en el país equivocado. Cuando estábamos en casa cantaba las canciones de rock de la televisión, bailaba un poco, se arreglaba el cabello como una estrella del pop y fumaba un montón. No encajaba con el tipo de chica caderona y morena que come mucha fruta. ¿No? Esta es una forma muy sutil de decir que su mamá era más europea, más blanquita, sí, ¿no? Y menos tropical que nosotras, ¿no? Las mujeres latinoamericanas, colombianas. Dice, y su forma de vestir no encajaba con lo que estaba sucediendo en el nivel político de Colombia. Miren lo que dice. O sea, no era políticamente aceptada. Dice, ella solo encendía otro cigarrillo y le subía a Walk Like an Egyptian de The Bangles y comenzaba esa cosa que hacía en privado cuando hacíamos el oficio, bailar como una loca, agarrar algo de micrófono y correr de un lado a otro, pasar por la cocina y por los cuartos. Yo parecía una especie de masita inmóvil comparado con ella. Cuando mi papá se fue, ella no lloró, ni lo lamentó, solo fue por ahí. Y dijo, qué cosas. Nadie se dijo mucho, nadie puso un denuncio en la policía. Sentí que había perdido a alguien importante, pero la falta de emociones a mi alrededor me selló a sentir algo. ¿No? O sea, esta frase es contundente de cómo va a ser este hombre, cómo se va construyendo la sensibilidad de este hombre, ¿no? Total. Y es que el hombre más importante de su vida, que su padre, desaparece y a nadie parece importarle. Y como a nadie le importa, a él tampoco, y termina volviéndose ese ser duro, ¿no? Como que no se deja tocar, ni siquiera emocionalmente. Esa era otra cosa que quería preguntarle a ambas, y es que hasta ahora pues nos has contado que como que lo peor que les puede pasar por esta fusión es explotar, y la descripción que hiciste al inicio, pues a pesar de que puede sonar un poco aterradora, como eso que decía que sí, empezaban como a bailar los dientes en sus encías y uno sentía que el páncreas se abrazaba con el hígado de la otra persona y todo esto. Las descripciones no parecen ir por el lado del sufrimiento, o sea, no parece que a ellos les duela, y por el contrario, por los temas que nos has mencionado, del rechazo a la diferencia, del rechazo al otro, de esta comparación por el desplazamiento con las personas de Medio Oriente y ese sufrimiento que pueden llevar, parece que todo lleva más a una perspectiva empática de se están poniendo en el lugar del otro literalmente, o sea, no es una cuestión de yo quiero saber cómo te sientes. No es una metáfora. Exacto, sí, no es, no sé, yo no sé cómo se siente una mujer cuando está dando a luz, y no lo voy a poder saber nunca jamás, pero el hecho de atravesar su cuerpo y sentir sus ovarios, sentir su aparato reproductivo, sentir lo que ella está sintiendo en ese momento, pues es una empatía literal, la más literal que nos podamos imaginar. Entonces quería preguntarles a ustedes cómo se sentirían si tuviéramos la capacidad de hacer eso, de atravesar a la otra persona, sea una mujer, sea un hombre, sea un niño, sea un adulto, lo que sea, y sentir lo que están sintiendo en ese momento. ¿Ustedes les parecería un poco macabro como las descripciones de los dientes y las costillas y todo esto? ¿O les parecería como interesante de pronto, como oiga, chévere, pues saber qué se siente, no sé, en mi caso, qué se siente tener ovarios? No tengo ni idea. Sería como raro, ¿no? Como interesante el asunto. Pues Kate, ¿tú qué dices? Porque es que en el libro lo responde un poco. No, pues yo le digo a Iván que tener ovarios duele. Me imagino. Pero no, chiste aparte, pues esto es,
llevar el tema de la empatía al extremo, ¿no? Yo me estaba imaginando tal vez, bueno, cuál sería el escenario, por ejemplo, si esto le pasara a uno con la típica persona que uno no soporta, ¿no? Entonces, eso sería un conflicto, pues bueno, en mi caso me lo imagino, pues un conflicto terrible, porque además casi siempre estas historias de fusión y bueno, donde tienen que hacer una conexión así cerebral o bueno, una cosa así parecida, pues siempre sucede, o la condición es que estas personas tienen que ser compatibles, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si pasara ese escenario, ¿no? Donde, listo, por error, por accidente, lo que sea, terminas fusionada con, no sé, la persona que más detestas o la persona que definitivamente no te cae bien, y bueno, ahí viene como el tema este que siempre dicen, no, ay, si alguien no te gusta es porque, tiene algo de ti, y cosas así. Entonces, bueno, no sé eso cómo sería. A mí particularmente me horrorizaría mucho, pero siento que, claro, eso sería llevar como esa empatía al nivel más extremo, porque ya no es ponerte en los zapatos, sino ser, y ya eso tiene un montón de implicaciones. Para mí sería muy miedoso, pero pues bueno, uno, no sé, uno se acostumbra, pero claro, es un escenario fuerte para reflexionarlo. Pues bueno, para no spoilear tanto la novela, porque quiero que la lean y no que yo se las cuente completa, hay una reflexión sobre eso que estamos conversando ahorita, sobre el tema de qué es estar metido en el cuerpo del otro y que el otro esté metido en el cuerpo de uno, porque no es solamente yo estar allá, sino que esa persona esté habitándome a mí todas las 24 horas del día, pues. Y saber qué piensa, saber cómo siente, saber qué dolores tiene. De hecho, él queda con ovarios y con vagina, o sea, una parte de él es femenina, y él siente el periodo y le duele, y bueno, en fin, entonces él describe un poco, ese personaje describe cómo se siente cuando tiene el periodo, y al mismo tiempo tiene órganos masculinos. Entonces se podrán imaginar lo complejas de esas sensaciones. O sea, que debe ser muy complejo a tratar de racionalizar algo que es tan difícil de ni siquiera imaginar, no sé. Y en el caso mío, yo no sé qué pasaría si yo tuviera un cuerpo masculino. Tal vez no habría tanta diferencia, no sé. Creo que descansaría un poco de ser mujer, sobre todo en los meses duros que viene el periodo. Creo que eso es lo más fuerte que puede vivir una mujer. Y el parto, porque el parto duele, Dios mío, eso es que la madre y ser mamá es lo más divino del mundo, es lo más divino del mundo después de que nace el muchachito y uno está anestesiado. Pero el dolor de traer un hijo al mundo es una cosa salvaje. Si a uno no le cuenta eso a nadie, o sea, nadie se lo cuenta, ni le cuentan qué va a pasar en la sala de espera, ni le cuentan qué va a pasar después. Y esa angustia de saber que dónde está mi hijo, se lo llevaron por allá, quién sabe hacerle qué. No, es muy fuerte. Entonces yo pienso que si los hombres supieran eso, serían menos sinvergüenzas tal vez, y serían mejores papás, porque nosotros lo sentimos 9 meses dentro, y sentir a una persona dentro, yo pensé que estaba poseída, por ejemplo, pensé que era un fantasma y era mi hijo. Uno siente una presencia que no es uno, o sea, yo digo, Dios mío, aquí hay 2 personas y cómo explico que estoy yo sola, pero hay alguien más, y es mi hijo, ¿no? Entonces esas cosas, digamos, que lo ponen a uno a pensar, es cargar las cargas de otro. Yo creo que nos haría más empáticos realmente. Pero pues justamente la novela muestra cómo somos muy reacios desde lo empático. O sea, aquí el problema no es fusionarse, aquí el problema es el asco, el miedo, la predisposición que hay de ciertas fusiones, ¿sí? Porque si yo me fusiono con el amor de mi vida, pues somos uno solo y qué maravilla, la comunión total. Pero si me fusiono con el personaje que me cae gordo, o con mi ex que mejor dicho me hizo arrastrarme por el piso llorando, pues obviamente eso no va a ser tan grato. O con el asesino en serie, o con el matón de esquina, o con el guerrillero, o con el paramilitar, o con el que sea, ¿no? Que eso también lo plantea la novela, que es impresionante cómo logra, digamos, que darle unidad a una cantidad de historias colombianas muy fuertes, porque hay una parte donde la fusión llega a esos grupos, y llega, incluso llega al Oriente Medio. Wow. Entonces es bien interesante ese recorrido que hace este personaje por esos prejuicios humanos que tenemos en todos los lugares del mundo. O sea, no es, digamos, particular de un colombiano ser elitista o ser regionalista
o ser homofóbico, o bueno, o misógino, ¿sí? Esto ocurre en muchas partes del mundo entre diferentes pueblos. Y él lo plantea allí como una realidad universal, o sea que los prejuicios y los problemas interraciales, interreligiosos, etcétera, los tenemos todos en todas partes, ¿no? Y ahora que incluso, lo pones en esa, con esas palabras y en ese sentido, uno también podría pensar que el miedo no solo viene de fusionarse con otro, sino de que ese otro también conozca mis miedos o conozca mis debilidades, conozca como ponerse vulnerable ante otra persona, que es otro asunto que tiene mucho que ver con la empatía y por lo cual muchas personas como que la sacan completamente de sus vidas, porque es ponerse o ser vulnerable ante otra persona. Es un tema que se trabaja mucho, y pues yo lo estuve leyendo hace poquito por una cosa que estaba investigando, y es como el ser vulnerable o el confiar en los otros es un rasgo que se ha perdido en las sociedades modernas a un nivel increíble. O sea, las personas ya no confiamos en otras personas, a menos de que sean personas muy cercanas, y ni siquiera en esos casos la confianza es algo que se ha perdido completamente. Y la persona que estaba leyendo en este caso mencionaba que era un asunto de vulnerabilidad. Las personas no queremos ser vulnerables ante otros, no queremos mostrarnos como débiles. Y pues imagínense con esto de la fusión, estaba pensando por ejemplo en la referencia pop de Pacific Rim, de estos personajes que tenían que compartir sus memorias para poder sincronizarse adecuadamente, y tenían que ver lo que pensaba el otro prácticamente. Entonces imagínense eso, que si por ejemplo el caso que mencionaba Cata o el caso que mencionaba Constanza hace un momento, un guerrillero fusionándose con un paramilitar y que pueda ver los miedos de esa persona, cómo percibe a su enemigo, entre comillas a su enemigo, cómo al ver que son exactamente iguales, que son, no sé, campesinos, que fueron reclutados a la fuerza, que a sus familias fueron asesinadas, cómo darse cuenta de todas esas cosas los puede, en un principio que fueran personas que se odiaran completamente, y cómo a través de esa perspectiva pues darse cuenta que en realidad pues son la misma vaina, tienen las historias más parecidas del mundo. Entonces me parece que es algo también muy, muy interesante de pensar, porque no es solo verlo como el miedo al otro, sino también el miedo a nosotros mismos, como nos da miedo vernos a nosotros mismos como en realidad somos, que también tiene mucho que ver con la temática de los capítulos que nos leyó Constanza hoy, y cómo nos da miedo que otras personas nos vean como en realidad somos, y no como esa carátula que le mostramos al mundo siempre, de pronto muy alegre o muy feliz, pero por dentro somos un desastre tal vez. Pues somos un desastre y un milagro al tiempo, eso es lo más complejo, tenemos que lidiar con esas dos maravillas. Pero hablando de lo que tú mencionas, hay un capítulo que se llama Conflicto Armado, Pedazos de Campesinos, así se llama. Y es el siguiente que les tenía elegido acá para leerles un fragmento. Y él dice en una parte de este capítulo lo siguiente, dice: la selva está llena de voces. Si uno va caminando al colegio a veces puede escuchar a los guerrilleros. La idea es que estas personas que viven en la selva nunca escucharon nada acerca de la lana como inhibidor de la síntesis accidental. Por eso pensamos que los guerrilleros son monstruos que viven en el interior, observándonos con sus ojos mixtos y con quién sabe cuántos miembros. Don Eustacio Padilla, jornalero y padre de 3 muchachas, ha vivido en las cercanías de Timbío, Cauca, toda su vida. Él sabe que la guerrilla vive por ahí, lo sabe porque cuando va al río a lavar los chorotes con su mujer, a veces encuentra las marcas de su presencia. Don Eusebio, : un cordoncito, pisadas, a veces dejan ollas o bolsas, y nadie se mete por allá, eso es muy difícil llegar. Un día mientras lavaba las ollas y la ropa con su mujer, Eustacio escuchó a los guerrilleros en algún lugar cercano, decidió echar un vistazo, caminó por la orilla del río siguiendo los sonidos, otra vez habla don Eustacio, y cuando llegué, usted no se imagina cómo viven los guerrilleros o quiénes son, se estaban bañando todos juntos, hombres, mujeres, niños, y todo eso de la fusión, pues como que no les importaba mucho, porque unos estaban dentro de otros mezclándose, a medio mezclar, y al final cuando me vieron como si ellos ya no fueran humanos, ¿sí ve? ¿Sí me entiende? Lo miraron con sus múltiples ojos curiosos. 3 ojos, 4 ojos en una sola cara. ¿Cuántas personas no se habían absorbido? ¿Qué de sus personalidades seguía intacto? ¿Qué había sucedido con su capacidad para el lenguaje? Don Eustacio:
No, yo me asusté y corrí porque eran como monstruos. ¿Monstruos en nuestra sociedad? ¿Por qué tenemos tanto miedo a mezclarnos unos con otros? ¿Por qué nos aterra tanto la idea de tener pedazos de anciano, mezclas de dientes, cambiar de piel? ¿Algo de racismo, elitismo o nacionalismo queda en este tabú? Don Eustacio, yo creo que no estamos preparados para esto. La fusión es muy avanzada para nosotros. En Egipto ya había varios casos en los que por accidente un adherente de la iglesia copta se había fusionado con un musulmán. Aunque al principio el cristiano no muestra signos de una transformación violenta, algo lo despierta a las 3:30 de la mañana, lo obliga a doblar las rodillas en dirección a la Meca y susurrar en árabe clásico. Y ahí cierro esta segunda partecita de la que quería hablar del libro, y es como él va contando también el conflicto desde eso que estamos comentando. Y dentro de la historia aparecen los guerrilleros y ellos se convierten en unos personajes muy extraños porque son un sujeto colectivo que le dicen los pájaros, que actúan como aves, porque se fusionan con los papagayos de la selva, los papagayos azules. Por Dios. Wow. Entonces es bien interesante. Ahí eso es otra parte que uno dice, ¿qué? O sea, pero esta novela no solo tiene un gusano. Gusano es lo último que nos presentan, pero es impresionante cómo él va contando las historias con una naturalidad, ¿no? Y uno se va comiendo el cuento y dice, sí, claro, se convirtieron en papagayos azules. ¿Qué? Espere. No, y vuelve otra vez. Y miren acá otro fragmento que habla sobre la Colombia que tenemos, ¿no? Dice, Colombia ha estado en una guerra constante desde los años 50. Atentados, bombas, tomas de ciudades, secuestros, enfrentamientos armados. Todo esto es el pan de cada día. Pensar que con un fusil era posible cambiar al país fue no solo una idea común, sino tal vez el mejor camino que cualquier idealista podía tomar en los años 80. El camino que las guerrillas tomaron al mezclarse con los negocios ilícitos, sin embargo, los alejaron de las ideas socialistas que habían buscado. Las cosas iban por mal camino, hasta que en 1997 todo dio un giro inesperado. Y es que empiezan a fusionarse, ¿no? Uh-huh. Y aquí empieza un diálogo y él pone guerrillero número 1 y habla el guerrillero, guerrillero número 2 y habla el guerrillero. Entonces no sé si quieren escuchar ese fragmento o más bien lo dejan para su lectura personal. Sí, dale. Bueno, dejémoslo para leer. ¿Sí? Bueno, Dale, entonces miren lo dale. que dice el guerrillero número 1. Uh-huh. Guerrillero número 1. Varias voces saliendo de la misma persona. Primero pensamos que era una enfermedad. En el 97 muchas personas murieron por absorción. No sabíamos cómo controlarlo, nadie nos dijo sobre la lana. Pensamos que íbamos a desintegrarnos y a morir convertidos en monstruos, pero la realidad ha sido muy distinta. Guerrillero número 2. Recuerdo que en el 97, cuando comenzaron las fusiones accidentales, mucha gente se quería escapar porque nadie sabía lo que estaba pasando. Yo me quedé. Guerrillero número 1. No solo éramos guerrilleros los que nos estábamos mezclando, también había campesinos, gente del común, viajeros, secuestrados. Con el tiempo uno se da cuenta de lo ignorante que era antes. Guerrillero número 3. Antes solo éramos unos tontos, como animalitos buscando la luz. Ahora podemos ver todo lo demás. Guerrillero número 1. Sí, me gustaría ver cómo todo el mundo se fusiona. Me encantaría. Algunos dicen que deberíamos hacerlo a la fuerza. Yo no estoy tan seguro de eso. Creo que la gente nos tiene mucho miedo. Nosotros ahora nos entendemos. Y eso es algo muy valioso. Algo que la sociedad allá afuera no entiende. Y ahí va, ahí sigue la narración. Pero ahí está eso que tú mencionabas, ¿no? ¿Cómo seríamos más empáticos si de verdad nos pusiéramos en la piel del otro, literalmente? Y entender el victimario y la víctima, que pues ambos son humanos, ¿no? Ambos, a pesar de que el uno haga cosas horribles y el otro las padezca, pues ambos tienen una razón humana para estar ahí en esa escena. Y eso tiene un sentido en la vida de cada uno, que uno para uno es muy doloroso, pero que existe, ¿no? Uh-huh. Que eso es muy fuerte de entender, eso es muy complicado, pero es posible. Sí, Y claro, Bueno. digamos que volvemos o bueno, lo que me tiene tal vez tan maravillada y tan callada es, bueno, esa posibilidad de hablar de todos estos temas en un libro que no parece ser así, ¿no? Digamos que uno ve ese libro, uno ve la portada, uno ve las ilustraciones y se imagina todo menos eso, ¿no? Y es también de aplaudir mucho, y creería que por ahí es por donde van todos los premios y las menciones y esto, porque pues es esa capacidad de hablar de la realidad
pero pues a través de una historia, pues que no sea así como tan literal, ¿no? Entonces, ay, bueno, punto número 1, tenemos un conflicto, punto número 2, tal cosa, sino que pues nos va envolviendo, ¿no? Y creo que eso también juega mucho con, pues como con la idea esta de fusionarse, y esto creería también ahí que hay una fusión con la historia y con la manera de relatar. Bueno, yo antes de continuar les voy a mostrar al personaje, en lo que se convirtieron supuestamente los guerrilleros, ¿no? Uh-huh. Ahí está una muestra gráfica, literalmente. Súper, ¿En qué se convirtieron? Súper realismo mágico. Tremendo. Bueno, esa es una de las imágenes que acompaña esta parte del libro. Bueno, les quería hablar de otra cosa que me parece muy bella o muy, muy bien lograda. Bueno, quería hacer una precisión, y es que el papá de César, del personaje, no se vuelve un Vaporware, sino se vuelve un runner, que es como los nombran, un corredor de cuerpos. Los Vaporware son como, a ver, ¿cómo sería? Como este tipo de personajes cool, que se la pasa metido en las drogas para no sufrir, ¿no? Como todo bien, que se la pasa en fiestas cool, donde todo se vale, ¿no? Y César, en algún momento, para tratar de no enloquecerse, porque llega un punto en el que el no estar cerca de la persona con la que se fusiona lo hace entrar en una crisis muy fuerte, ¿no? De ansiedad, decide ir a donde un dealer, ¿no? A que le dé un gusano rojo, que es la única manera de que él pueda, digamos, poder conectar con esta persona que está lejos, que en este caso es Sara, que es la chica con la que él se fusiona, y conoce a otro personaje de la historia que se llama R34. Okay. R34 es un antiguo amante de su gran amigo del colegio, que es Pacho. A Pacho lo mata un desamor. O sea, Pacho se fusiona con una especie de como de facho, como de joven facho, digámoslo así, ¿no? Y este joven lo desdeña porque, pues, primero es pobre, y segundo, pues él le da pena mostrarse como un fusionado, y lo abandona, y Pacho pues sufre mucho, y bueno, y termina volviéndose de estos personajes que se fusiona, y hasta que definitivamente desaparece en una crisis muy fuerte de esta tusa que nunca pudo superar. Entonces, bueno, César conoce a R34. R34 es como su dealer de gusanos rojos, para que él pueda bajar esta ansiedad y pueda mantenerse cuerdo, porque llega un punto en que es desesperante estar lejos de Sara, y él lo único que, digamos que a lo largo de la novela, lo que él más ansía es encontrarse con ella y poder realmente vivir juntos en comunión, siendo un solo cuerpo, una cosa así muy, muy romántica, ¿no? Después de todas estas descripciones un poco apocalípticas y extrañas, es como el deseo de este personaje, y es el amor más profundo y real, que es de verdad fusionarse con el ser amado. Wow. Entonces, en esa búsqueda por equilibrarse, por lograr el balance, que es lo que no mencionan allí, él encuentra a este personaje, a R34, y ocurre una relación con este hombre, que es un hombre ya mayor, de más o menos 40 años, como lo ponen acá, barbado, medio hippie, ¿no? Que se enamora de él porque, pues, él ve en César un hombre muy suave, muy dulce, muy, ¿no? Y pues como César tiene mitad y mitad, pues él no tiene ningún problema en transitar entre un lado y el otro del amor. Entonces se enamora pues R34 se enamora de César, pero César continúa buscando a su amor, que es Sara. Wow. Entonces esa es la historia de la psicodelia y de las rumbas, y pues a César termina dejando su casa porque su mamá ya se volvió estas mujeres brujas un poco, ya muy amargada, ya lo mira con ojos de odio porque le recordará seguramente a su padre que se fue. Entonces pues él decide huir a Bogotá, y ahí es donde encuentra esta otra historia, que es con este personaje, con R34. Wow. Y hay una partecita, a ver si la encuentro. Bueno, aquí hay una definición de los Vaporwares, perdón. Dice: los Vaporwares creen que el dios de la fusión ha comenzado la primera fase de la instrumentalización humana. Si crees en Jesús y en el Apocalipsis, te va a quedar fácil pensar que nos estamos convirtiendo en un solo organismo. Mis papás me dijeron que no hablara con extraños. Esto puede pasar, conocer a un loco como R34. Yo integré parte de una señora que trabajaba en un restaurante sirviendo almuerzos. Parte de mí tiene que servir y recoger bandejas todo el día. ¿Crees que puedo seguir mi vida normal pensando que tengo que servir bandejas?
Y si la gente se fusiona con indigentes, ¿va a sentir lo que ellos sienten? Si te has fusionado con una mujer, ¿sabes lo que se siente al menstruar y ovular? Cuando nos hayamos convertido en ese enorme ser vivo, Jesús vendrá y se depositará con ese organismo. Jesús follará con esta criatura. ¿Has escuchado eso? Se llama la boda del Cordero. La iglesia y Cristo se follan mutuamente. Entonces miren acá, él da otro salto y es un poco hacer esa crítica a esos grandes movimientos, ¿no? Espirituales, donde todos vamos a ser uno, ¿no? Y este personaje de R34 pertenece a ese tipo de seres que inicialmente pues también seguramente producto de las drogas y demás pues están metidos en este cuento, ¿no? Que son esta New Age, esta nueva era que nos tiene a todos también en este momento como embebidos, ¿no? Y se inventan acá una fusión, se inventan una llegada de Jesucristo pues un poquito distinta de lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, pero para contarles como... es muy curioso, Connie, bueno, además que también entramos como en esa construcción de mundo, porque sí, evidentemente sí hay un proceso de estos, como un fenómeno de estos, y también lo hemos visto en la pandemia, no sé, de pronto las personas que estaban esperando una llegada hace unos días, y bueno, todo eso, es muy interesante ver que también se ocupa el autor de ese fenómeno, ¿no? Porque además de, bueno, todo lo que está pasando y todo, pues siempre llegamos como a ese punto, no sé si obviamente es algo humano, en el que ya empezamos como a especular y entonces hay un poquito ahí como de mística y bueno, religión y esto, y es muy interesante como también el libro cubre ese fenómeno, ¿no? Es bastante curioso, porque pues eso lo hemos visto también en la vida real a lo largo de todo este proceso también que llevamos, ¿no? No, y que pues hemos cambiado del total materialismo y la negación del lado espiritual a la total, ¿no?, entrega al espiritualismo exacerbado, porque pues eso también es parte de ser humanos. Y hay una cosa bellísima también que me gusta de esta novela, y es que él hace unos sutiles chistes, ¿no?, como el que les voy a contar acá un poco. Y es una descripción de unos amigos, de los amigos de su compañero, de su nuevo compañero. Él dice: sus amigos. Carlitos era un programador y un otaku que coleccionaba figuritas de acción de Evangelion y Attack on Titan, bueno. Jenny, Jenny trabajaba vendiendo drogas en San Victorino y escribía para Actualidad Panamericana, uno de los mejores diarios del país. Entonces aquí él enaltece, ¿no?, un poco burlándose de la prensa, ¿no?, a uno de los medios pues que cuenta noticias ficticias, pero que resultan siendo más efectivas que las noticias emitidas por canales más serios. Para los que no sepan qué es Actualidad Panamericana, es una publicación que imita los portales de noticias serios, ¿no?, pero son de tomadura de pelo, y aquí él la pone como uno de los mejores medios de comunicación periodística del país. Entonces, pues esos son unos detalles muy sutiles de esa crítica mordaz que tiene también él, ese sentido del humor ácido, que también aparece a lo largo de la novela, ¿no? Que es bien interesante, porque es como cuando uno se ríe de que le pegan en una costilla y se la rompen, ¿no? O sea, le duele pero se ríe, y no puede evitar reírse a pesar de que le duela. Entonces es bien interesante esa mezcla que uno termina sintiendo cuando lee esos detallitos que nos muestra. Por aquí yo les tenía otra cita. Bueno, hay varios capítulos donde imita el tono de un científico dando como los detalles de cómo es que funciona la fusión, para que el lector pues no se pierda. Entonces en la página 126 hay una que dice 5 cosas que no sabía sobre la fusión, burlándose un poco de esos artículos que salen en la red sobre 5 maneras de vivir mejor, 5 formas de rascarse la nariz, 5 autores famosos de ciencia ficción colombiana, bueno, en fin, todo este boom de informaciones light y rápidas para los lectores que no tienen tiempo hoy en día de leer a mayor profundidad. Y él introduce un personaje que se llama Juan Carlos, que es el jefe de la RRI, que es una especie de movimiento paramilitar que va en contra de los es como una especie de limpieza social.
que es ese personaje con el que se mete Pacho y que pues termina muriendo de amor por él. Wow. Entonces ahí aparece ese personaje siniestro, es un personaje que no, intocable, un muchacho que vive en un barrio bien de Bogotá, lo describe como viviendo en Los Rosales, si no estoy mal, y que pues es absolutamente frío y calculador, millonario, además tiene un montón de dinero, entonces pues que lo hace también altamente peligroso, y eso lo dice ahí también en la novela, o sea, muy parecido a ciertos sujetos que tenemos en nuestra historia colombiana más reciente. Okay. En la página 136 él dice algo muy interesante, que lo dice en boca de uno de los personajes, y dice: si no fueran racistas, los blancos no tendrán miedo a fusionarse con los negros. Si no fueran homófobos, no tendrían miedo a fusionarse con un gay o una lesbiana. Pero lo que la fusión nos ha mostrado es que no queremos ser el otro. Y en vez de ayudarlo, preferimos cubrirnos con esta tela de mierda, como si eso fuera a cambiar el mundo. Lo único que eso demuestra es nuestro elitismo, nuestro racismo y nuestra misoginia. Solo significa que queremos mantener las categorías de poder de siempre. Los feos, los flacos, los demasiado gordos, los latinos, los árabes, los negros, los asiáticos, mejor mantenerlos lejos. ¡Qué sociedad más hipócrita! Ese es un comentario interesante ahí. Y el comentario lo hace Sara, porque Sara se vuelve periodista, y Sara está dándole una rueda, está en una rueda de prensa y dice eso, y César, que también se ha convertido en redactor de noticias, escribe lo que dice Sara al respecto. Wow. Entonces, ese párrafo se los recomiendo bastante. Tremendo, ¿no? De verdad, muchísimas gracias, Connie, pues por traernos estos ¿cómo decirlo? Como estos pensamientos sobre la novela, porque como te digo, uno puede ver estos libros, de hecho los hemos visto muchísimo rotando como por el mundillo, pero es muy interesante que nos des la oportunidad también de escucharlo, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que estaba en primera persona, ni que tiene todas estas voces y todo esto, y que interesante, ¿no, Iván? Sí, súper, súper. Pues como les decía al inicio de la charla, quedé intrigadísimo. Apenas pueda la voy a conseguir porque es un tema que a mí me interesa mucho personalmente, todo lo que hemos estado discutiendo. Y la verdad, yo me imaginaba algo completamente diferente. Entonces, sí, no, pues eso creo que en parte es el objetivo y también el propósito de este tipo de espacios, conocer lecturas que tal vez hemos visto por ahí, pero no nos atrevemos a leer porque pues no sabemos de qué se trata, no sabemos para dónde van. Dar a conocer pues este tipo de lecturas que Luis Carlos ya es bastante famoso, bastante reconocido, pero pues como nosotros sabemos y muchos de los que nos siguen hasta este momento saben, pues la ciencia ficción sigue siendo una literatura un poco de nicho, no de tanto boom como lo que vemos por ahí marcado como bestsellers o estas sagas juveniles que son pues muy promocionadas. La ciencia ficción es un poco más discreta en ese sentido, entonces siempre es bueno conocer estas historias, conocer estas lecturas y sobre todo textos que hablan de nosotros mismos, ¿no? Que es algo que hemos estado diciendo mucho en nuestro canal cuando hemos leído autores y autoras colombianas, conocer esas historias escritas por nosotros mismos, por personas con las que nos podemos sentir mucho más relacionadas que pues un escenario, no sé, un escenario gringo, un escenario europeo, que es lo que siempre hemos dicho acá que uno relaciona con ciencia ficción, pues tener historias que hablan de nosotros y con las que nos podemos sentir mucho más identificados. Bueno, pues les quiero, ya para cerrar, digamos, para ir cerrando esta lectura, les quería como contar algo, y es que también hay algo en común con la novela de Alan Smith y No Salvo al Mundo, y es que el mundo también se acaba en este libro. Okay. Entonces, por si quieren leer una novela donde sí efectivamente se acaba la civilización, este es uno de esos libros que ustedes deben leer. Porque además se acaba de la manera más inesperada, que no les voy a contar porque ahí me daño ahí sí la novela, entonces, pero sí les cuento que se acaba el mundo. Oh, super. Wow. Vuelve a nacer, pero se acaba el mundo. No es la última página, afortunadamente. Entonces les voy a leer, es otro pedacito del final de la novela, donde está hablando un ente que se ha generado, que dice: somos una conciencia superior.
y aparece este párrafo después de esa intervención que hace allí el narrador. Dice, mi jefe y yo, mis enemigos y yo, nosotros, nosotros y nosotros, tú y nosotros, tú y yo, ellos y ellas, ellos y nosotros, vosotros y él, ella y nosotros, él y él, ellos y él, vosotros y ella. Bueno, y ahí sigue, y después empieza a decir, mi vesícula y ella, nuestra cadera y su cadera, una pierna de 5 kilómetros y tú, carne y todos, carne y tú, dientes y tú, dientes y mi mamá, mi vaginita y mi mamá, mi penecito y un codo, un estómago con hambre y un intestino grueso, un intestino delgado y ella, tú y tú, mi jefe y tú, mis enemigos y un cráneo de 5 kilómetros y yo. Y así sigue hasta que llega al final y dice, tú y tejido adiposo, tú y yo, todos, yo. Las mentes humanas y animales unidas en una sola, finalmente abrieron las murallas que separaban nuestros pensamientos. Fue como abrir los ojos por primera vez, como mover las paredes que separaban nuestro entendimiento y ver la realidad por primera vez. Ya ahí los dejo, no les voy a leer más, para que tengan la oportunidad de gozarse esta historia. Y además que pues la ilustración final se las voy a mostrar. No dice nada raro, no les va a decir ningún spoiler, pero miren cómo se termina esta magnífica novela. Con esta imagen. Wow. Tremendo. Entonces, pues bueno, yo quisiera que ojalá lean a Luis Carlos. Es un escritor muy bueno, tiene una gran capacidad imaginativa, logra hacer una mezcla de elementos que pues definitivamente son a veces impensables para poder mezclar en una novela, pero lo logra. Y pues así fue como para lo que dijo Iván, para mí también fue una gran sorpresa, porque digamos que lo que me motivó a leer la novela fue conocerlo a él, como hablar con él ese día en la librería y en Mirabilia, y saber que pues un hombre tan sencillo y tan querido, ¿no? Puede tener semejante cabeza, Dios mío, y además que la novela es magnífica, o sea, lo atrapa a uno desde el primer momento y no lo suelta sino hasta el final, ¿no? Un poco como el mismo recorrido que hace el protagonista. Entonces, pues una invitación grandísima que consigan El Gusano de Luis Carlos Barragán, que lo consigan en las librerías independientes de Colombia, puede ser en Mirabilia, en Casa Tomada, en La Valija de Fuego, bueno, en la que ustedes quieran, pero pues que apoyemos a los editores colombianos y a los libreros que pues hacen esta tarea titánica de mantener a flote los libros en nuestras estanterías. Entonces pues es una invitación para ello. Y para los que quieran de pronto escribirme cosas locas por el Instagram y que si quieren que sigamos leyendo otros libros, que quieran sugerir libros, mi Instagram es @consmars, porque pues eso viene de otro episodio nuestro de conversaciones, de ese apodo viene de Ray Bradbury cuando era adolescente, entonces pues, y de las crónicas marcianas, entonces me consiguen en esa dirección del Instagram para los que quieran hacer sugerencias de libros que quieran que comentemos en este espacio, o pues en cualquier otro, no hay ningún problema. Y bueno, y agradecerles a Catherine y a Iván, a Catherine y a Iván la oportunidad de hablar, de conversar sobre libros, que es bastante placentero. Total, Connie, ¿no? Y lo que siempre te he dicho, este espacio pues siempre está abierto, siempre bienvenida. Tus lecturas, tus interpretaciones, como te digo, son muy populares entre las personas que nos ven, entonces siempre bienvenida, aprendemos muchísimo. Y sí, si quieres volver, obviamente aquí las puertas están abiertas para tus lecturas, tus interpretaciones, y por supuesto a quienes nos ven también los invitamos, si quieren que Connie venga a leer más, por supuesto, nos pueden escribir también. Estamos en todas las redes sociales, estamos acá en Twitch, donde vamos a estar en vivo de lunes a viernes. Ya se nos está regularizando un poco el horario, entonces ya estamos en las tardes. Tuvimos unas situaciones estas semanas, pero bueno, ya estamos regularizando.
También estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook, así que ahí los estamos escuchando, ahí estamos recibiendo todos los comentarios y también pues quienes quieran venir a leer, así como Connie, leernos esas historias que les han cambiado la vida y que quieren que le cambien la vida a alguien más, pues no es difícil, ¿cierto, Connie? Es bastante sencillo. Entonces pues aquí nos pueden contactar, pueden venir a leer las historias y con mucho gusto aquí estaremos para ustedes. Sí, muchísimas gracias a Constanza por esta excelente lectura, por sus invitaciones, pues siempre es importante apoyar estas historias, porque pues esa es la razón de ser de los escritores, la razón de ser de las librerías, y pues entre más los apoyemos, más historias vamos a poder contar entre nosotros mismos. Entonces reiteramos la invitación. Muchísimas gracias a Constanza por haber estado con nosotros esta tarde, y pues la invitación queda abierta como siempre. Nosotros los esperamos y las esperamos mañana con una nueva lectura aquí en Uno de Cada Estantería en Vivo. Chao, chao, chao Constanza, chao Kathleen, que estén muy bien. Chao, chao, nos vemos en las estanterías. Chao.